Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los transformadores, donde vamos a ver la carga del devanado secundario y la carga reflejada. Y esto de la carga reflejada nos va a venir muy bien para el siguiente vídeo, que vamos a ver la igualación de la impedancia. Recordar que en vídeos anteriores ya habíamos visto esto de la transferencia de potencia máxima, y eso se consigue cuando tenemos dos resistencias iguales. ¿Por qué dos resistencias iguales? Recordar que una fuente de alimentación tiene una resistencia interna, y cuando la conectamos a un circuito, esa fuente de voltaje ve una resistencia. Bueno, pues la resistencia interna y la resistencia que ve la fuente de alimentación tienen que ser iguales para que la transferencia de potencia sea máxima, y eso lo conseguimos con la carga reflejada, que es lo mismo que conseguirlo con un transformador, y para ello entra en juego la relación de vueltas. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, que es esto de la carga del devanado secundario. Mirar, nosotros ya sabemos lo siguiente, que cuando tenemos aquí una fuente de alimentación alterna, aquí tenemos una corriente alterna circulando por el circuito primario. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabemos que como tenemos este circuito cerrado, el devanado tiene una resistencia, la resistencia de devanado, y también el conductor tiene una resistencia. Como tenemos voltaje y resistencia, ya sabemos que por aquí circula corriente, y además es alterna porque la fuente de alimentación da un voltaje alterno. Ahora bien, como ya sabemos que la corriente es alterna, aquí se genera un campo magnético cambiante. Como es cambiante, aquí ya sabemos que tenemos un voltaje inducido alterno. Ahora bien, si aquí no tenemos conectado nada, ningún circuito, ninguna carga, es decir, que esté abierto, aquí tenemos el voltaje preparado para generar una corriente. En el momento que cerramos este circuito y colocamos una carga, por aquí, por el circuito secundario, ya empieza a circular una corriente secundaria. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estas dos corrientes? Igual que con el voltaje, es decir, con la relación de vueltas. Aquí lo tenemos. Y despejando para la corriente que circula por el circuito secundario, ya vemos que es igual a esto que veis aquí. Ahora bien, uno puede pensar lo siguiente. En el vídeo anterior habíamos visto esta relación. Teníamos el voltaje secundario entre el voltaje primario. Esto era igual a la relación de vueltas. Ya vemos que aquí el voltaje secundario está en el numerador y aquí la corriente en el circuito secundario está en el denominador. Y sabemos que por la ley de Ohm, cuando tenemos un voltaje, una corriente y una resistencia, si la resistencia se mantiene constante, sabemos que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Pero aquí ya vemos que es inverso, porque ya vemos que aquí el voltaje puede aumentar, pero aquí la corriente disminuirá. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues esto lo vamos a ver ahora enseguida, pero os lo voy a anticipar. Esto es por la potencia. Mirad, en un transformador ideal, importante, la potencia que llega al devanado primario tiene que ser igual a la potencia que tenemos en la carga. Y esto siempre se va a cumplir siempre y cuando el transformador sea ideal. Realmente, como ya sabemos que un transformador no es ideal, bueno, pues cuando tenemos un transformador real, como sabemos que tenemos una resistencia en el devanado, aquí ya sabemos que parte de la energía se pierde y se transforma en calor, y es por ello que la potencia que tenemos en la resistencia de carga siempre va a ser menor que la potencia que tenemos en el devanado primario. Recordar que los electrones chocan con los átomos de la resistencia, y es por ello que parte de la energía se transforma en calor, y por ello siempre la potencia en la carga va a ser menor que la potencia que tenemos en el primario. Pero idealmente esto se cumple, y como esto se cumple, ya sabemos que la potencia depende del voltaje y de la corriente. Eso quiere decir que la potencia en el devanado primario es igual al voltaje primario por la corriente que tenemos circulando por el circuito primario. Y sabemos que la potencia que tenemos en la carga es igual a el voltaje secundario por la corriente que está circulando por el circuito secundario. Ahora bien, ya sabemos lo siguiente, que si esto es igual, estas dos multiplicaciones tienen que ser iguales. Y sabemos que cuando tenemos un transformador elevador, ya sabemos que el voltaje secundario va a ser mayor que el primario, y va a ser mayor en función de la relación de vueltas. Bueno, pues como el voltaje secundario ha aumentado y estas dos multiplicaciones tienen que ser iguales, la corriente secundaria tiene que disminuir en la misma medida. Es decir, que tiene que ser igual a la corriente que circula por el circuito primario entre la relación de vueltas. Aquí se le multiplica la relación de vueltas, y como tienen que cambiar en la misma medida, aquí se le tiene que dividir
por la relación de vueltas. ¿Para qué? Para que estas dos multiplicaciones sean iguales. Si tenemos un transformador reductor, ya sabemos que el voltaje secundario tiene que ser menor que el voltaje primario en función de la relación de vueltas. Bueno, pues aquí nos pasa lo mismo, pero al revés. Ahora la corriente en el circuito secundario tiene que ser mayor que la corriente que tenemos en el circuito primario, y tiene que ser mayor en la misma medida que el voltaje secundario es menor, es decir, con la relación de vueltas. Por ello, aquí la corriente primario aparece en el numerador y aquí en esta ecuación aparece en el denominador. Y lo mismo nos pasa con el voltaje secundario, que aquí aparece en el numerador y aquí aparece en el denominador, porque tienen que hacer lo contrario. Una aumenta y la otra disminuye. Y siempre lo hacen en la misma cantidad, relacionado con la relación de vueltas. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Mirar, nos dice lo siguiente, que los dos transformadores que aparecen en la siguiente figura tienen devanados secundarios cargados, es decir, que tenemos una carga. Si la corriente en el primario es de 100 miliamperios en cada caso, ¿cuál es la corriente en la carga? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta relación, que tenemos la corriente en la carga es igual a 1 entre la relación de vueltas por la corriente que tenemos circulando por el circuito primario. Aquí ya sabemos que tenemos un transformador elevador y aquí ya sabemos que tenemos un transformador reductor. Aquí es elevador porque ya sabemos que tenemos 10 vueltas en el secundario por cada vuelta del primario, y aquí tenemos 2 vueltas en el primario por cada vuelta del secundario. Bueno, pues aquí ya sabemos que es elevador y aquí ya sabemos que es reductor. ¿Cuál es la relación de vueltas en cada caso? Bueno, pues aquí ya lo podemos ver, que tenemos 10, lo que es lo mismo, 10 entre 1, y aquí ya vemos que tenemos lo siguiente, un medio, o lo que es lo mismo, 0,5. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en esta ecuación, vamos a obtener la corriente que está en la carga. Bueno, pues aquí lo tenemos. Fijaros en una cosa, aquí ya vemos que la corriente que está circulando en el circuito secundario es menor que la que tenemos en el circuito primario. Es decir, aquí obtenemos 10 miliamperios y ya vemos que en el primario tenemos 100 miliamperios. Y estamos con un transformador elevador, que ya sabemos que el voltaje secundario es mayor que lo que tenemos en el primario. Bueno, pues esto ya lo hemos visto. Ya sabemos que si este aumenta, esta corriente tiene que disminuir en la misma medida, es decir, relacionado con la relación de vueltas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta multiplicación tiene que ser igual a esta otra. Y en el reductor nos pasa lo contrario. El voltaje secundario es menor que el voltaje primario y es por ello que la corriente en el secundario tiene que ser mayor que la corriente que tenemos en el primario, para que estas dos multiplicaciones sean iguales, hablando de la potencia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que en este caso la corriente en el secundario es mayor que la que tenemos en el primario. Vamos a realizar otro ejercicio. Nos dice lo siguiente, que ¿cuál será la corriente en el secundario mostrado en la primera figura anterior si la relación de vueltas se duplica? ¿Cuál será la corriente en el secundario de la segunda figura anterior si la relación de vueltas se reduce a la mitad? Suponemos que la corriente primaria no cambia y sigue siendo la misma, es decir, 100 miliamperios. Bueno, pues en este caso aquí se duplica la relación de vueltas por 2 es igual a 20 y aquí se reduce a la mitad. Bueno, pues teníamos 0,5 entre 2, bueno, pues ya vemos que es igual a 0,25. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que ahora la relación de vueltas para el transformador elevador es de 20. Bueno, pues ya vemos que obtenemos 5 miliamperios, sigue siendo menor que la que tenemos en el circuito primario. Y aquí ya sabemos que va a ser mayor que la que tenemos en el circuito primario. ¿Por qué? Porque ya vemos que aquí tenemos un transformador reductor. Y recordar que antes teníamos 0,5, o lo que es lo mismo, viéndolo así, 1 entre 1 medio, entre 2, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 1 entre 4, lo que es lo mismo, 0,25. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la potencia que os había hablado al principio del vídeo. Nos dice que la potencia en el primario es igual a la potencia en la carga, y esto siempre se cumple siempre y cuando el transformador sea ideal. Y os había dicho que la potencia depende del voltaje
y de la corriente. Y también nos había dicho que la potencia que tenemos en el primario siempre va a ser mayor que la potencia que tenemos en el secundario, siempre y cuando el transformador sea real. Pero si es ideal, esto es igual. Y ya sabemos que para el primario, bueno, pues tenemos el voltaje primario por la corriente primario. Y para la secundaria, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta de aquí. Y ya sabemos que estas dos multiplicaciones se tienen que cumplir, que tienen que ser iguales. Ahora bien, ya sabemos que con la relación de vueltas tenemos este voltaje secundario y con la relación de vueltas tenemos esta corriente secundaria. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en esta ecuación, llegamos a esta otra donde ya vemos que la relación de vueltas se cancela y llegamos a esto de aquí donde ya podemos ver que la potencia en el secundario es igual a la potencia del primario. Y nos dice que en la práctica los transformadores de potencia se acercan mucho a este resultado debido a sus muy altas eficiencias. Es decir, que los podemos considerar como ideales, donde las dos potencias son iguales. Y es por ello que tenemos esta relación para el voltaje y esta otra relación para la corriente, donde ya vemos que ocurre lo contrario. Aquí el voltaje aumenta con respecto al primario en un transformador elevador, pero la corriente disminuye. Por eso aquí teníamos el primario en el numerador y aquí lo teníamos en el denominador, y aquí tenemos en el denominador la corriente del circuito secundario y aquí el voltaje en el numerador. ¿Para qué? Para que estas dos multiplicaciones sean iguales, y aquí lo acabamos de comprobar. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a hablar de la carga reflejada, y como digo, esto nos va a venir muy bien para el siguiente vídeo cuando veamos la igualación de impedancia. Mirad, nos dice lo siguiente, que la carga en el secundario de un transformador se refleja en el primario a causa de la acción del transformador. La carga aparece ante la fuente en el primario como si fuera una resistencia del circuito primario con un valor determinado por la relación de vueltas y el valor real de la resistencia de la carga. La resistencia del circuito primario se llama resistencia reflejada. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la carga real, ya sabemos que aquí tenemos la relación de vueltas, aquí la corriente del circuito primario, aquí la corriente del circuito secundario, aquí los voltajes y aquí la carga. Bueno, pues ¿qué es lo que ve la fuente de alimentación? Lo que ve es una resistencia en sí, y el valor de la resistencia ya vemos que es esta de aquí, donde estamos relacionando la resistencia del circuito primario con la resistencia del circuito secundario, es decir, con la carga. Y ya vemos que está relacionada con la relación de vueltas. Eso quiere decir que la corriente que tenemos circulando en el circuito primario depende de esa resistencia, porque ya sabemos que es el voltaje primario entre la resistencia del primario. Bueno, pues ¿cómo llegamos a esta relación? Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que en el primario la resistencia es igual al voltaje primario entre la corriente que está circulando por el circuito primario, este de aquí. La resistencia en el secundario, bueno, pues ya sabemos que es igual al voltaje secundario entre la corriente que está circulando por el segundo circuito. Bueno, pues ya sabemos que tenemos estas dos relaciones, y gracias a estas relaciones podemos determinar la fórmula de la resistencia que ve la fuente de alimentación en función de la carga, como sigue. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos las dos resistencias y ya sabemos que son iguales a esto de aquí. Aquí ya sabemos que es igual al voltaje primario entre la corriente que está circulando por el circuito primario, y aquí el voltaje secundario entre la corriente que está circulando por el segundo circuito. Bueno, pues separando el voltaje y la corriente ya vemos que llegamos a estas dos relaciones, que ya sabemos que esta primera es igual a 1 entre la relación de vueltas y esta segunda es igual a 1 entre la relación de vueltas. Recordar que las tenemos aquí. Aquí, bueno, pues ya vemos que es igual a n, pero como aquí tenemos la corriente primaria en el numerador y aquí la tenemos en el denominador, bueno, pues tenemos que hacer el inverso, y lo mismo nos pasa con el voltaje. Bueno, pues realizando esta multiplicación ya vemos que tenemos esto de aquí, y despejando para la resistencia del circuito primario ya vemos que es igual a esto. Bueno, pues ya vemos que en palabras la resistencia reflejada en el circuito primario es el cuadrado del recíproco de la relación de vueltas multiplicado por la resistencia de carga, y esto es lo que ve la fuente de alimentación.
Bueno, pues sabiendo que tenemos esta relación, vamos a realizar unos ejercicios y acabamos el vídeo. Mirad, nos dice lo siguiente, que la siguiente figura muestra una fuente acoplada por un transformador a un resistor de carga de 100 ohmios. El transformador tiene una relación de vueltas de 4. ¿Cuál es la resistencia reflejada vista por la fuente? Bueno, pues vamos por partes. Aquí ya sabemos que tenemos un transformador elevador, porque ya sabemos que tenemos 4 vueltas en el secundario por cada vuelta del primario, es decir que n es igual a 4. Acabamos de ver que la resistencia que ve la fuente de alimentación es igual a 1 entre n, todo ello al cuadrado, por el valor de la carga. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a lo siguiente. Aquí lo tenemos. Y fijaros en una cosa, ya vemos lo siguiente, que en un transformador elevador donde n es mayor que 1, la resistencia que ve la fuente de alimentación es menor que la carga. Y ahora vamos a ver enseguida que cuando el transformador es reductor, es decir, cuando n es menor que 1, vamos a ver que la resistencia que ve la fuente de alimentación es mayor que la carga. Ahora, ¿cuál es la resistencia reflejada vista por la fuente? Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos, podemos sustituir toda esta parte de aquí por esta resistencia con este valor, porque eso es lo que ve la fuente de alimentación. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Si en la figura anterior la relación de vueltas es de 10 y el valor de la carga es de 600 ohmios, ¿cuál es la resistencia reflejada? Bueno, pues nuevamente teníamos esta ecuación, donde ya sabemos que n en este caso es igual a 10 y que el valor de la carga son 600 ohmios. Con esto obtenemos la resistencia que ve la fuente de alimentación. Y como nuevamente estamos con un transformador elevador, donde n es mayor que 1, ya vamos a ver que la resistencia que ve la fuente de alimentación es menor que la carga. Bueno, pues aquí lo tenemos y ya vemos que lo que ve la fuente de alimentación, la resistencia es menor que la de la carga. Bueno, pues como digo, realizando la correspondiente sustitución y dándole solución, llegáis a su valor. Vamos a realizar otro ejercicio. En la siguiente figura, si se utiliza un transformador con relación de vueltas de 0,25, ¿cuál es la resistencia reflejada? Es decir, estamos con esta figura de aquí, pero ahora la relación de vueltas ha cambiado. Ahora es 0,25. Esto es igual a n. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos con un transformador reductor donde n es menor que 1, y ya lo vemos. Y ya vamos a ver que la resistencia que ve la fuente de alimentación va a ser mayor que la resistencia de carga. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en esta ecuación, llegamos al resultado. Y fijaros que la resistencia que ve la fuente de alimentación en este caso es mayor que la carga, porque estamos con un transformador reductor. Vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Para lograr una resistencia reflejada de 8 ohmios, ¿qué relación de vueltas se requiere en la figura anterior? Este ejercicio es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo para la igualación de impedancia, donde os había dicho que una fuente de alimentación tiene una resistencia interna y se conecta a un circuito, que ya sabemos que es una resistencia, es decir, es una carga. Y para que haya la transferencia de potencia máxima, la resistencia que ve la fuente de alimentación y la resistencia interna tienen que ser iguales. Y para conseguir esta igualdad, lo conseguimos con un transformador, es decir, con la relación de vueltas. Y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues para realizar este ejercicio, ya vemos lo siguiente. Partimos de esta ecuación y tenemos que obtener la relación de vueltas. Bueno, pues despejando para la relación de vueltas, ya vemos que obtenemos esto que veis en la parte de la izquierda. Ahora, realizando la correspondiente sustitución, donde la reflejada son 800 ohmios y la carga son 100 ohmios, ya vemos que obtenemos esto de aquí, pero estamos con el inverso de la relación de vueltas. Eso quiere decir que tenemos que obtener el inverso. Bueno, pues obteniendo el inverso ya vemos que obtenemos una aproximación de 0,35. Bueno, pues aquí tenemos la relación de vueltas nuevamente. Ya vemos que estamos con un transformador reductor porque la resistencia que ve la fuente de la alimentación es mayor que la resistencia de la carga. Pero lo acabamos de comprobar matemáticamente. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros la relación de vueltas cuando tenemos las dos resistencias. Y como digo, esto nos va a venir muy bien para el siguiente vídeo cuando veamos la igualación de la impedancia. Bueno, pues resumiendo lo que acabamos de ver, ya vemos lo siguiente, que en un transformador elevador donde n es mayor que 1, la resistencia reflejada es menor que la resistencia real
de la carga. Y en un transformador reductor donde n es menor que 1, la resistencia reflejada es mayor que la resistencia de la carga. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, y ya en el siguiente vídeo vamos a ver la igualación de la impedancia. Hasta la siguiente.